Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Quiero extenderte una cordial bienvenida a este espacio de conversaciones para la transformación, para el desarrollo personal, para que puedas lograr aquello que querés lograr. Y te agradezco por la confianza depositada en mí. Y si llegaste hasta acá es porque ya hemos tenido nuestra primera conversación, donde pudimos presentarnos, donde pude enterarme de tus expectativas, qué era aquello que querías lograr y para qué lo querías lograr, o sea, apuntando a lo que es la emoción. Eh, Estuvimos dándonos cuenta de que cuando hablamos de nosotros mismos estamos relatando nuestra historia, y al relatar nuestra historia, cuando una persona habla, el lenguaje no es inocente, el lenguaje no solamente describe, sino que también el lenguaje genera y declara. Y generalmente cuando estamos hablando, nos estamos mostrando tal cual estamos siendo en ese momento. Entonces mi interés era saber dónde estábamos parados, para qué querías lograr aquello que querías trabajar en esta conversación. Entonces te invité a hacer un juego de perspectiva, para darme cuenta de qué ves como posibilidades. Cuando digo darme cuenta de que ves como posibilidades, era poder discernir qué tipo de observador o observadora está siendo en ese momento de la conversación. Entonces te conté que, como ves en esta imagen, el número que está en el suelo, desde una perspectiva, desde un punto de vista, la persona dice que es un 9, el otro dice que no, estás loco, es un 6. Pero todo el mundo puede verse desde infinitos puntos de vista: personas, objetos, lugares, emociones, sonidos, etcétera, etcétera. Y cuando no entendemos algo o cuando no estamos de acuerdo con algo, puede ser que no estemos viendo toda la escena. Por eso este dibujo es revelador. Cuando nosotros defendemos a rajatabla algo que creemos que es así, ¿realmente es así? Y si desde otro punto de vista o desde otra angulatura tuviera otro significado, tuviese otra explicación. Entonces te invito a través de estos ejercicios a estar abierto, a estar abierta, a entender que las creencias, si bien son importantes para nosotros porque definen cómo nos paramos ante la vida, diseñan nuestro carácter, las creencias no son ni verdaderas ni son falsas, simplemente son funcionales o no son funcionales, o sea, nos sirven o no nos sirven, nos abren posibilidades de acción o nos las cierran. Entonces, cada uno de nosotros tiene una perspectiva física limitada. Vemos en un máximo de 180 grados en angulatura, pero nos enfocamos con la mente consciente en un ángulo de 37 grados. Quiere decir que hay cosas alrededor de nosotros que están pasando, pero no nos estamos dando cuenta porque no las hacemos conscientes. Entonces vas a recordar que te invité a pensar qué estabas haciendo con tus pies. Y no estabas pensando en ese momento en tus pies, pero emergió una imagen mental de abajo hacia arriba, y entonces se hizo consciente, se hizo evidente, patente delante tuyo, qué estabas haciendo con tus pies. Pero antes de que yo te lo mencionara, vos no estabas pensando en eso. O sea que eso era inconsciente para vos. Y es inconsciente como las funciones digestivas, como las funciones cardíacas, como las funciones cerebrales. Están pasando dentro tuyo sin que te des cuenta, sin que te percates. Entonces, esto es algo que hay que tenerlo en cuenta. Puede ser que aquello que está pasando no sea tan así como yo lo estoy interpretando. Y esto es científicamente respaldado por la ciencia. Como te vengo diciendo, desde el espectro visible por el ojo humano del haz de luz, de un 100%, nosotros a través de los sentidos físicos podemos percibir o darnos cuenta de un 1%. Quiere decir que hay un 99% de cosas que suceden de las cuales no nos damos cuenta o no nos estamos percatando, y esto es porque somos seres sistémicos, orgánicos, celulares, y desde nuestra biología solamente podemos hacer lo que nuestra biología nos permite. Es decir, estamos habitando dentro de un cuerpo, y el habitar dentro de este cuerpo hace que podamos experimentar los estímulos del mundo exterior
y que podamos darle significación a través de las creencias. Por eso te invité a hacer un ejercicio y te invité a confiar en alguna situación, a conectar con algún momento en el que hayas confiado, en que hayas hecho algo para lo cual no tienes que hacer ningún esfuerzo, que ya sos bueno o buena para eso, que te nace naturalmente y te hayas sentido con confianza. Y al conectar con esa emoción de confianza, entonces generábamos la atmósfera propicia para iniciar este juego. Te invité a elegir 3 números del 1 al 30 y a anotarlos o a hacer memoria de ellos. Yo te iba a mostrar y te mostré un panel con 30 imágenes y en este panel de imágenes cada una tiene un número del 1 al 30 y también una palabra. Entonces este fue el panel que apareció. Y elegiste 3 números sin pensarlo, sin detenerte, sin estudiarlo, así lo que primero te llamó la atención. ¿Qué fue lo que quise hacer acá? Estimular lo que es la mente inconsciente, que es 30.000 veces más rápida que la mente consciente. Si vos vas corriendo y te tropezás y caes, lo primero que atinás es a poner las manos para no golpearte. Bueno, estas funciones ocurren por la mente inconsciente. Si esta situación de caerte se la dejáramos a la mente consciente, que es 30.000 veces más lenta, hasta que procesa todo, lo razona, que te estás cayendo y que tenés que poner las manos, ya te estaría desparramando en el piso de dolor con un golpazo. Entonces, este ejercicio del panel está diseñado especialmente para estimular la mente inconsciente, que le llamó la atención algo. ¿Te acordás que hace un ratito te dije que vemos en 180 grados, pero en 37 grados es lo que es consciente para nosotros y lo demás pasa desapercibido? Bueno, este ejercicio estimuló a esa parte inconsciente que sí vio la letra, lo que está escrito, sí vio la imagen y sí vio el número, y eso te llevó a elegirlo. Vos decís, no, lo elegí por elegir, pero la mente inconsciente está pendiente de todo lo que pasa, o sea, hace visible, y aunque nosotros no lo entendamos, todo lo que ocurre, desde un dolor, desde cuando te comes una bronca y te cae mal la comida y te duele la cabeza, bueno, todas esas funciones dadas por la mente inconsciente y que nosotros no entendemos por qué pasan algunas cosas, este ejercicio estimula esa parte. Entonces elegiste 3 números y esos 3 números yo te pregunté si tenían algún significado para vos. Tal vez tenía algún significado, tal vez no, pero sí tiene un significado para tu mente inconsciente, para tu cuerpo que te habló e hizo emerger estas 3 distinciones, que son las más importantes porque es lo que nos va a orientar, va a ser nuestra brújula, nuestra estrella guía hacia lo que querés lograr. Entonces cada imagen tenía un número y una letra, una palabra mejor dicho, y esa palabra tiene significado solamente para vos, y si no lo pudiste discernir todavía, ya lo vas a ver durante las 20 lecciones. Bien, entonces cuando en el desarrollo de lo que es este ejercicio, yo te invité a pensar quién sos cuando confías en vos mismo o en vos misma. ¿Cómo te sentís cuando confías en vos misma o vos mismo? ¿Qué emociones reconoces en vos? ¿Qué te decís a vos mismo cuando confías? ¿Y qué sensaciones detectás en tu cuerpo? También, ¿quién sos cuando confías en el otro? ¿Confías en el otro? ¿Cómo te ves a vos mismo o a vos misma cuando confías en el otro? ¿Querés hacer todo porque pensás que si no lo haces vos no lo hace bien nadie? ¿Te cuesta delegar? ¿Cómo te sentís cuando confías en el otro? Como decía recién, ¿delegás? ¿Haces todo? ¿Te sentís superado, superada por la situación? ¿Cómo te atraviesa todo esto? ¿Qué emociones reconoces en vos cuando confías en el otro? ¿Qué te decís a vos mismo o a vos misma cuando estás confiando en el otro? Y en cuanto al proceso, porque esto que estamos haciendo es un proceso de coaching, y coaching viene del mundo de los deportes, significa entrenamiento, y coaching ontológico es un entrenamiento del ser en el ser y para el ser.
Y el ser es un observador que está compuesto por cuerpo, lenguaje y emoción. Entonces, ¿quién sos vos cuando confías en el proceso? Cuando confías en vos al elegir iniciar un proceso de coaching, eligiéndome a mí como tu coach, como tu entrenador en el ser. ¿Quién sos cuando confías en este proceso? ¿Cómo te sentís cuando estás confiando en el proceso? ¿Qué emociones reconoces en vos cuando estás confiando en el proceso? ¿Y qué te decís a vos mismo, a vos misma, mientras estás confiando en el proceso? ¿Le das su tiempo? ¿Querés todo ya? ¿Qué emociones surgen? ¿Qué sensaciones detectás en tu cuerpo? Porque tu cuerpo habla a través de la mente inconsciente, empezás a sentir reacciones y estas reacciones son las emociones, y en este proceso vamos a rescatar cuál es la emoción y el estado de ánimo en el que estás parado o parada, y si es funcional vamos a potenciar ese estado, y si no es funcional vamos a cambiarlo por un estado que sí te sirva y te abra posibilidades. ¿Recordás que te invité al principio a conectar con una emoción donde hayas sentido confianza? Bien, hasta acá este primer ejercicio que hicimos en nuestra primera charla para establecer la relación de coaching, y te pregunté de qué te habías dado cuenta hasta acá. Y estoy haciendo este resumen para refrescarte la memoria de la conversación que tuvimos. ¿Y cuál es el aprendizaje más relevante para vos en este proceso? Y la invitación a actuar, porque toda esta información, si vos la aprendés, te vas a llenar de conocimiento de información, pero hay que aterrizar en el campo de la práctica, porque si no vas a ser una persona informada, y la persona informada sabe mucho, pero no hace nada prácticamente. Y en el mundo tenemos que poner manos a la obra para hacer que las cosas sucedan. Entonces, ¿cómo vas a llevar este aprendizaje a la práctica? Con las 3 imágenes, con los 3 significados. Armamos una especie de eslogan y te lo voy a estar pasando para recordártelo por mensaje privado, para que esa sea la estrella que te guía, porque ahí emergió algo que tu mente inconsciente hizo visible. Entonces ese va a ser nuestra bandera, nuestro estandarte. ¿Cómo vas a llevar este aprendizaje a la práctica en las próximas 24 horas? Y en una semana, ¿cómo lo vas a poner en práctica? Y en un mes. Y entonces establecimos la relación de coaching, que consta de los días que vamos a tener las lecciones o las conversaciones. Yo te estoy proponiendo prepararla en módulos para ser específicamente teórico, para que las puedas ver en tu tiempo libre las veces que quieras. Te voy a pasar el enlace, y después vamos a conectar en forma privada y personalizada, uno a uno, para poder conversar específicamente a cualquier necesidad que te surja para trabajar en cualquiera de las distinciones. Los horarios vamos a fijar, las formas de pago. Yo trabajo por Mercado Pago. Te comenté que el dinero en sí para mí no es lo prioritario, sino que va a ayudarte a vos a que te comprometas. El compromiso es la creación de tu estado deseado, y cuando una persona da algo a cambio, entonces se siente comprometida, se toma las cosas en serio y realmente no pierde tiempo ni hace perder el tiempo. Y el tiempo es vida, y la vida son momentos, son instantes. Entonces vamos a aprovecharlo a full. Y si vamos a suspender la clase porque no pudimos, o tenemos que adelantar el horario o cambiar de día, nos avisamos con anticipación a fin de que podamos acomodar nuestra agenda y nuestros tiempos. Y si no estás satisfecho con este servicio, si no le encontrás funcionalidad para tu vida y estuviste invirtiendo tiempo y dinero, yo me comprometo a devolverte el dinero por cualquier insatisfacción del servicio. Esta es una garantía que yo te ofrezco. Y el programa está acá, son las 20 lecciones que constan de los enemigos del aprendizaje. Cuando te hallas diciendo, sí, esto ya lo sé, o ya me lo dijeron, estás cerrando las puertas de las oportunidades, porque no puede haber espacio en una puerta cerrada para que ingrese un nuevo saber, porque a lo mejor lo que ya sabes
no lo estás sabiendo como deberías saberlo. Entonces esta lección va a ser muy reveladora. También vamos a hablar del orden correcto de la vida: ser, hacer, tener. Hay mucha gente que vive al revés, cambiándolo, vive haciendo para tener cosas y después ser feliz. Alteran el orden de la vida. El orden verdadero y correcto de que podamos nosotros vivir a la plena estatura de la plenitud de nuestro potencial es ser, hacer, tener. Es el ser el que hace, es el ser el que tiene. Entonces vamos a trabajar en la parte ontológica, en la parte del ser. La otra lección es de la realidad. ¿Qué es la realidad? Vamos a ver que no es lo que está pasando, es lo que nosotros estamos creyendo o interpretando, porque nos llega mucha información del mundo exterior a través de estímulos y los sentidos del cuerpo biológico lo filtran y le dan significación, le dan interpretación. Y nosotros decimos las cosas son así, pero son así para nosotros. Entonces nosotros le vamos a dar sentido a que cada persona es un mundo, es un punto de vista en un universo de puntos de vista que están tratando de convivir entre sí. Vamos a hablar de los juicios, que los juicios son los juicios de valor, lo que nosotros decimos sobre las cosas y sobre las personas, pero lo hacemos desde las interpretaciones y podemos estar interpretando mal. Vamos a hablar del compromiso, vamos a verlo desde la ontología, vamos a hablar del modelo comunicacional, cómo estamos en un nuevo paradigma, cómo estamos en una nueva era. Esta no es una época de cambios, aunque se están dando cambios de manera vertiginosa, pero este es un cambio de época, estamos en una nueva era, estamos entrando en la cuarta revolución industrial, estamos hablando de la inteligencia artificial, de la robótica. Y fíjate qué interesante, nosotros fuimos criados con un sistema educativo del siglo XIX, estamos trabajando con herramientas del siglo XX y estamos entrando en el siglo XXI, o sea, hay mucho que hablar y comprender sobre esto. Vamos a hablar de las declaraciones y de cómo la creación del estado deseado se hace por medio de las declaraciones. Vamos a hablar de los pedidos, de las ofertas, de las promesas, que esto tiene que ver con las conversaciones. Si querés que algo ocurra, tenés que pedirlo, no tenés que suponer que el otro entendió lo que dijiste, tenés que repreguntar, hacer ofertas, contraofertas, pedidos, promesas. Vamos a hablar sobre la escucha y los tipos de escucha. Si estás escuchando con una escucha previa de juicios personales, si estás escuchando no para entender al otro, sino para responderle, y vas a aprender del otro tipo de escucha, la escucha generosa, la escucha comprometida, la escucha que escucha para comprender lo que está haciendo el otro y conectar con la emoción del otro, lo cual se llama empatía. Vamos a ver las distinciones, que oír no es lo mismo que escuchar, así como ver no es lo mismo que mirar, porque ver y oír son funciones biológicas del cuerpo físico. En cambio, mirar y escuchar son las interpretaciones que nosotros hacemos de los estímulos que nos llegan. Bueno, eso lo vamos a ir viendo en estas lecciones. Vamos a hablar de la confianza, lo cual es una distinción que es muy importante porque la confianza también es un juicio, pero es el elemento que nos va a permitir establecer una relación, y el éxito es la colección de las relaciones que nosotros mantenemos. Y una relación es una conversación, es una comunicación que yo mantengo conmigo mismo, con el otro y con los otros y con las cosas también. Vamos a hablar de las emociones, que hay 6 emociones básicas y hay emociones que son funcionales y otras que no son funcionales. Las emociones solamente se tienen, llegan, se habitan, y desde el coaching ontológico no podemos trabajar la emoción porque es algo en el cuerpo, pero sí podemos trabajar lo que provoca la emoción, que generalmente viene por una creencia. Llega un estímulo a través de una creencia, por ejemplo, abrís tu billetera, ves que no tenés mucho dinero, que no vas a poder cumplir con tus compromisos, enseguida viene un pensamiento, y ese pensamiento es desanimante, y entonces vos sentís algo en el cuerpo, un estímulo, una emoción, y si la seguís sosteniendo en el tiempo se va a generar un estado de ánimo negativo, que de sostenerlo en el tiempo genera enfermedades. Entonces vamos a aprender a gestionarlo.
emociones, estado de ánimo. La otra clase va a ser sobre el enojo. El enojo también es una emoción, pero tiene una fuerza el enojo que la podemos gestionar y administrar y usarla no para explotar, sino como para generar oportunidades de acción para nosotros. ¿Qué me viene a enseñar este enojo que necesito yo aprender y que necesito habitarlo y que necesito convertirlo en una oportunidad? Vamos a hablar sobre la exigencia, si sos perfeccionista, qué te sirve andar en modo autocontrol. Vamos a aprender a distinguir esta lección, que es muy linda y muy importante también. Vamos a hablar sobre el miedo. El miedo es una emoción también y hay que separarlo de lo que es el temor. El miedo es biológico y se siente en el cuerpo porque es una emoción, en cambio el temor es mental porque viene por las creencias. ¿Tenés miedo o estás temiendo? Eso es lo que vamos a ver acá. La culpa es otra emoción que nos cierra posibilidades, pero la podemos gestionar y administrar a fin de convertirla en una oportunidad. Vamos a hablar sobre los quiebres, que los quiebres son lo que nos hace ser conscientes de las cosas que emergen que no eran conscientes para nosotros. Es como un pez dentro del agua, no se da cuenta que está dentro de una pecera, que hay un mundo allá afuera. No se da cuenta hasta que lo pescan y sale del agua. Ahí el pez se da cuenta que está fuera de su hábitat. Y nosotros vamos por la vida, transcurrimos, venimos, entramos, salimos, hasta que pasa algo que nos hace tomar conciencia del acá y del ahora. Es como cuando vas manejando, si tuviste la oportunidad de manejar una moto, un auto, un vehículo, y entonces vas pensando en cualquier cosa. Estás en el pasado, estás en el presente, estás en otro lado, y vas manejando y poniendo los cambios, y todo eso ocurre de manera transparente, hasta que se pincha un neumático, y entonces ahí volvés acá y a la hora y te enfocás en ese problema. Los quiebres nos hacen dar cuenta de que algo está ocurriendo y de que tengo que empezar a usar el lenguaje de manera generativa, o empiezo a decir, no, qué desastre, todo me sale mal, es un desastre. Empezamos a usar el lenguaje de manera descriptiva. Una forma me abre posibilidad y la otra me la cierra. Vamos a hablar sobre la visión como en el sentido de cosas que quiero para mi vida, cosas que no están todavía en el momento presente, pero que voy a empezar a construir y que voy a desarrollar el ojo de la fe. Es decir, todavía no puse la semilla en el suelo, pero ya estoy disfrutando de la planta con sus frutos y como si ya estuviese acá. Y vamos a hablar del habla responsable, que es lo que a nosotros nos distingue muchísimo de las otras especies. Entonces, todas estas son las lecciones que vamos a compartir. Y bueno, hasta acá te pregunté cómo venimos. Esta es la conversación de coaching para establecer la relación y co-crear juntos este espacio. Y esto lo voy a dejar acá a modo de repaso, de recordatorio. Ya a esta altura seguramente estás en el grupo de conversatorio entre amigos. Ese grupo es funcional para poder compartir los enlaces, compartir material como los textos, y cualquier inquietud que tengas te voy a pedir que te contactes por privado. Así nosotros podemos mantener este acuerdo de confidencialidad, que lo que hablemos entre vos y yo va a quedar entre nosotros dos en esta relación de coaching. Necesitamos los espacios, los grupos para poder unificar todo, ya que para mí sería un poco complicado estar escribiéndole uno por uno. Entonces estamos en un grupo y vamos a tratar de que no sea tan pesado, en el sentido de que estar compartiendo cadenas, de estar compartiendo como cosas que por ahí estamos ya en muchos grupos y por ahí no hay necesidad de silenciarlo si lo usamos solamente para el objetivo que lo vamos a usar. Bien, esto por ahora, y bueno, ahora te invito a ver los otros videos y a ponerte en contacto por cualquier inquietud que tengas. Te dejo un abrazo, gracias por tu atención, nos vemos en el próximo video.